acá. Vamos a escuchar la presentación que tiene Harold a ver, Sofía. con Sofía, exacto. Harold Marín y Sofía Caicedo. Entonces ya les autorizo para que puedan compartir pantalla, chicos, y los escuchamos. Buenos días, hoy les vamos a presentar el etnomarketing territorial, una propuesta desde la identidad cultural regional, el caso de las tiendas de Manizales. ¿Cómo se relaciona la identidad cultural regional con el etnomarketing territorial? Primero hablaremos muy brevemente de la identidad cultural regional. Para ello nos adentramos a las regiones que a su vez son territorios, sitios o lugares donde existen comunidades que están marcadas con sus hábitos y tradiciones que cada uno ha ido adquiriendo con el pasar de los tiempos. Son cadenas que se han ido creando y formando sin obstrucciones a lo que le llamamos cultura. Esa cultura es como una marca exclusiva hecha por ellos mismos, donde cada región es privilegiada de tener esa marca que las diferencia unas de otras. La cultura es familiaridad, lo que está siempre presente en la cotidianidad de todos, que prevalece ahí sin importar los cambios sociales. Y aquí es donde entra el etnomarketing territorial, donde busca estudiar el comportamiento del consumidor o comprador con el objetivo de lograr elementos accionables, dándole un redireccionamiento a lo que significa el marketing. Esto anterior es lo que plantea Dagoberto Páramo Morales. No quieren ver al ser humano como simples números estadísticos, sino como personas de verdad que sí existen ante la mirada de todos. En el etnomarketing territorial se integran tres funciones del marketing. Una es la comprensión del consumidor, la otra es la conquista del comprador y por último la conservación de los clientes. Y para lograr aquello hay que adentrarnos en lo que los identifica, que es esa cultura que juega un papel importante, donde es el epicentro en el etnomarketing territorial. ¿Cómo es que venden esa cultura sin necesidad de cambios? Por esa misma originalidad que le da esa esencia o toque único que los hace atractivos. Como ejemplo, tenemos esta pequeña colina que es uno de los atractivos principales para los visitantes, ubicado en el municipio de Santa Catalina Bolívar, al noroeste de Cartagena. Es un volcán es un volcán de lodo que lo denominaron volcán del Totumo, donde un fanfarrón especializado en marketing de ciudad sugería modernizar esa infraestructura, ya que para él es fea, pero lo que no entendía es que esa originalidad, que es lo que lo hace atractivo, entre más natural sea, mucho mejor a la vista del público para gozar y pasar un buen rato. No es lo mismo un municipio, una ciudad, si modernizaran algo tendría que ser que lo demás también esté modernizado, de lo contrario no encajaría. Bien, buenos días. ¿Qué relación tiene el etnomarketing territorial con las tiendas de barrio en Colombia? Bien, tenemos que el etnomarketing es la herramienta que los investigadores utilizan para identificar características de los consumidores en el mercado. Entonces, mediante esta herramienta, los investigadores han encontrado esas características de las tiendas y las han colocado en las siguientes categorías: tiendas por apariencia física, tiendas por familiaridad y tiendas por intermediación. En las tiendas por apariencia física tenemos la pequeña, la ordenada y la aseada.
La pequeña tiene un espacio reducido. La ordenada, cada producto está ubicado donde debe. Y la aseada se reconoce por estar limpia y no tener malos olores. En las tiendas por familiaridad tenemos la popular, la familiar, la placentera, la servicial y la sacadora de apuros. En la popular es la tienda que nosotros ya tenemos fichados, que sabemos que podemos encontrar siempre el producto que nosotros necesitemos. En la familiar es donde ya se tiene una confianza con el señor o la señora que nos atiende. En la placentera es donde nos sentimos a gusto estando ahí. Normalmente estas tiendas se reconocen por tener mesitas o maquinitas en donde nosotros podemos pasar el rato. En la servicial, al tendero le gusta ayudar a las personas del sector en donde vive. Y en la sacadora de apuros es prácticamente la tiendita que se tiene al lado, que está abierta 24/7. En las tiendas por intermediación encontramos la tienda surtida, la mercadera, la básica, la todera y la miniaturizadora. En la surtida es donde encontramos todo tipo de productos. En la mercadera normalmente se utiliza para mercar, ya que tenemos un debido tiempo para ir. En la básica se encuentra productos esenciales para vivir. En la todera tiene productos de la cotidianidad y en la miniaturizadora encontramos todos los productos fraccionados. Entonces, el endomarketing se encarga de recopilar toda esta información mediante técnicas como entrevistas o observaciones directas y bases de datos, entre otras. Bien, ahora en el texto, Harold y yo encontramos que el señor Páramo y la señora Olga Lucía encuentran 11 tipos de consumidores. El primero, el profesional, es el que tiende a mandar a otros por el producto que él necesita. El mecatero es el que va y compra los dulces, las papitas, golosinas. El antojado normalmente es el que pasa enfrente de la tienda. Él no tiene la idea de ir a pensar, pero pasa enfrente de la tienda y va y compra el dulcecito. El racional prefiere comprar en la tienda que ir hasta el centro. El utilitario es el que normalmente va a pedir fiado. Siempre le pide fiado al tendero. Y el dependiente normalmente es el que espera que el tendero le lleve su pedido hasta la casa. También está el afanado, que es esa persona que con señales no verbales le hace entender al vendedor que tiene prisa y el vendedor ya sabe qué venderle para no hacerle perder tiempo. Está el departidor, que es esa persona que en su tiempo libre pasa metido en la tienda, ya sea conversando con el vendedor o haciendo otra actividad. Está el sobreviviente, que es aquella persona que trabaja en la calle y ve la tienda como un refugio para comer o tomarse algo tranquilamente. Está el inseguro, que es aquella persona que se siente incómoda en esos espacios de interacción. Y está el vivencial, que es aquella que después del trabajo va directico a la tienda, le gusta pasar a saludar al vendedor y entablar una conversación. En la investigación, Páramo y Olga Lucía encontraron 1.362 tiendas. Las dividieron en 3 categorías. En el estrato alto, 67 tiendas, en el medio 800 tiendas y en el estrato bajo 505 tiendas. En casi todas las esquinas habrá una tienda a la cual acudir y entonces ellos se preguntan por qué la tienda de barrio no desaparece. Entonces nosotros con la investigación del señor Páramo y la señora Olga Lucía llegamos a la conclusión de que la tienda de barrio no desaparece gracias a la cultura, las costumbres y las tradiciones y el arraigo que nosotros como consumidores le tenemos a la tiendita de barrio. También por 3 factores importantes que mi compañero ya dijo anteriormente, que son el comprender consumidores, conquistar compradores y conservar clientes. Comprender consumidores se basa mucho cuando el señor o señora nos empieza a hablar de los productos que tiene, como llamándonos la atención a lo que nosotros queremos comprar. A la hora de que nosotros encontramos el producto, nos conquista, ya que sabemos que podremos seguir encontrando ese producto ahí.
Y ya a la hora de conservar los clientes, pues con esos otros 2 puntos ya ganados, nosotros como clientes vamos a seguir yendo a esa tienda ya que es la tienda que más nos conviene. Aquí también podemos encontrar dos tipos de ambientes, en donde el supermercado no tendrá esos tipos de consumidores nombrados anteriormente, ya que están inmersos en sus trabajos, donde nos ven como un cliente más. En cambio, en la tienda de barrio existe ese ambiente de familiaridad, comodidad, inmediatez de tener algo sin necesidad de hacer tanta cola, la convivencia y las relaciones que el consumidor llega a entablar con el vendedor, haciendo que tenga un trato personalizado para generar más impacto y crear ese vínculo, tener como esos privilegios. Y yo voy a dar un ejemplo personal de la tiendita de barrio de mi casa, que normalmente no solo se ve a que las tiendas de barrio desaparezcan, sino que pueden cambiar. Es decir, el dueño de la tiendita de mi barrio ha cambiado. Si mal no recuerdo, ha tenido más o menos entre 4 o 5 tenderos, pero la tienda sigue ahí, intacta. Entonces no solo se debe a que la tienda desaparezca, sino que también puede cambiar el señor o la señora que la maneje. Y ya, Muchas gracias. muchas gracias. Harold y Sofía, muchísimas gracias a ustedes. Fueron muy juiciosos, también con previsión, coordinaron conmigo pues para la tutoría y desde la tutoría pues sentí que habían apropiado muy bien el texto, que habían comprendido lo central y que sabían pues expresarlo, ¿sí? Muy bien por eso, porque pues también era un texto largo, es decir, un texto que puede ser ameno, pero sí termina siendo extenso, incluso es como dos textos en uno, por eso pues también comprendo esa división que hacen entre identificar dos propósitos diferentes, aunque relacionados, pues por ser un texto de esa extensión. Entonces, muy bien, chicos. Siento que logran algo que suele ser difícil y es conectar como el tema conceptual, ¿cierto? El tema de las ideas en abstracto con situaciones concretas, tanto ejemplos que pone el autor como los ejemplos que ustedes ponen de la tienda de barrio. Fíjense que esa idea de la tienda de barrio es muy nuestra, muy colombiana y aplica para diferentes contextos. ¿Tú dónde vives, Sofía? Pues en Manizales o en... Sí, profe en Manizales, aquí en Cervantes. Pero sí, esa idea de la tienda de barrio nos resulta pues muy cercanas a pesar de incluso de que estemos algunos estén en diferentes ciudades o municipios, pues se puede aterrizar lo que los autores nos están planteando allí. Entonces, muy bien, muchas gracias por su presentación, fueron muy juiciosos con el tiempo, eh, y pues no sé si se me estén pasando otras flores a echarles antes de hacer algún par de críticas constructivas. No sé si los demás compañeros del grupo quieren comentar algo de la exposición, alguna pregunta, comentario. Ujú. María del Mar pone Profe, un corazoncito. Sí. eh, yo no terminé de entenderme como la diferencia que hay entre el tipo de consumidor mecatero y el antojado. Gracias, Juan Miguel. Si quieren responder, chicos. No te escuché bien, ¿me podrías repetir, por favor? Sí, que no terminé de entender como bien la diferencia que hay entre el tipo de consumidor mecatero y el antojado. Ok, Se encarga Sofía. o sea, sí, el mecatero tiene la idea de ir a comprar los dulces, las galletas o las papitas. O sea, él va con la idea de que va a ir a comprar el mecato. En cambio, el antojado es el que pasa por la tienda y al verla va y compra algo. O sea, él no compra algo. En cambio, el mecatero ya va con la idea de que quiere ir a comprar el mecato. Entonces, es como la diferencia. Ah, listo. Gracias. Profe, ¿Sí?
¿Me escuchan bien o es que el internet está malísimo? Entonces no sé si sea el internet mío. Sí, fijo. Es Sí, que te no escuchamos, te escuchamos. entiendo bien, se corta mucho. Todos. Ah, si quieres, Pero si quieres apaga tu cámara, Ilena, a ver si te mejora la conexión. voy. ¿Estás de nuevo en Dorada, Ilén? No, profe, nada. Sigues en Manizales. Espero la alternancia. Sí, todos la estamos esperando. Ojalá alcancemos este semestre, al menos una clasecita. Al menos para darle las caras. Las caras ahí más o menos no las vemos. Sería que como para sentir la presencia. Bueno, ¿algún otro comentario a los expositores? Bueno, entonces no, como crítica constructiva, pues que no demerita el trabajo. O sea, sentí muy diferente a Harold y a Sofía cuando estábamos hablando los tres solos a cuando estaban en grupo. Sí les sentí más nerviosos hoy, pues eso es normal y es algo que se va, digamos, desarrollando con el tiempo. No sé si les he dicho y si se los he dicho, me excusan por repetir el chiste o el comentario, pero a mí, por ejemplo, a propósito de las tiendas de barrio, a mí me da mucha pena ir a pedir algo a la tienda. Caminaba, yo ponía los pies así, como, no sé si, como hacia adentro, ¿sí? Y caminaba así hacia abajo, o sea, era como atontado. Y mi mamá muy tiernamente me decía, mi hijo, enderece esos pies y háblele a la gente. Y yo, mamá, pero es que me da pena, yo no quiero. Y ella no, pues tiene que seguir ensayándolo hasta que le dé. Y ella siempre ha dicho que lo que es en algún momento una debilidad de uno se puede volver en su fortaleza. Pues mire, yo que iba a saber cuando iba a la tienda con pena y con los pies así arrastrados, que iba a terminar pues dando clases. Créanme que yo no, desde chiquito yo no decía, oh sí, mi sueño es ser profesor de antropología. No tenía ni idea de qué era la antropología cuando era niño. Pero digamos que sí ha sido un trabajo y no digo pues que no me den nervios, a uno siempre pues, le pueden dar un poco de nervios, pero digamos que se va desarrollando una confianza tanto para estar en auditorios como para estar frente a la cámara, ¿cierto? Yo tuve bueno, he tenido varios ensayos de emprendimiento con marca personal. Antes tenía un blog eh, sobre felicidad en el trabajo y era, o sea, era súper acartonado, o sea, no me sentía yo mismo frente a la cámara. Y fue un proceso como de 2 años y siento que solo hasta recientemente ya sí, incluso pues creo que eso me ha ayudado también a que en la virtualidad para mí no sea tan extraño hablar frente a un computador, porque en el blog que tengo, más que blog, en el canal que tengo ahora, que es más académico, eh, pues ya tengo acostumbrado a hacer videos y estar uno hablando frente a la cámara como en confianza, ¿no? O sea, mi mamá me decía, imagínese como si estuviera en total confianza, como si estuviera hablando con su grupo de amigos. Entonces los sentí un poquito nerviosos y siento que al estar nerviosos recurrieron mucho a la lectura, ¿sí? Entonces hubo incluso una paradoja, venga, les cuento que fue como muy, sí, sí, eso paradójico, que estaba hablando Harold, decir, entre más natural sea, mucho mejor, pero lo estaba diciendo así todo acartonado, todo tenso. No llores, no llores, Harold. No, es normal, es normal. Y pues ustedes están en primer semestre, hay mucho camino por recorrer. Y lo que siento es que a pesar de los nervios, hicieron bien la presentación e incluyeron pues lo fundamental. Entonces, de todas maneras, los felicito por su trabajo y eso ya será cuestión de práctica. Fíjense que para eso, por ejemplo, respirar ayuda mucho. Lo que pasa es que es raro porque entonces si uno mientras se está exponiendo respira muy profundo, pues como me pasó una vez en un evento en la Católica,
es decir, yo le pregunté algo a otra persona, ambos teníamos micrófono en un auditorio y yo estaba respirando muy profundo para pues regularme. Entonces comenzó a sonar muy duro en el auditorio porque yo no apagué el micrófono mientras hablaba la otra persona y sonaba. Todo el mundo, profe, no respire tanto. Entonces ir encontrando la técnica. Otra cosa que me recomendó alguna vez una amiga era apretar los pies, porque de alguna manera la tensión se va a un lado, entonces las otras partes del cuerpo se distensionan, no tanto pues como para que no se vayan a engarrotar ahí los músculos, pero sí eso ayuda también. Mm, Básicamente eso. Y chicos, aunque vi mm, que siguieron la guía, quizás, no sé si fue porque el texto, pues, de alguna manera era muy evidente la relación con la publicidad, pero no sentí el último punto de, bueno, ¿cuál es la relación con la carrera? Quisiera como escucharlos un poquito frente a eso. Pues dos cosas, si se les olvidó o porque lo obviaron, si les parecía que ya era evidente, pero ¿cómo lo ven? Yo lo veo como de entender más, colocarnos como en los zapatos de ellos, entenderlos más desde ese punto de vista, Cuando dices ellos, ¿a quién te refieres? a los consumidores A los consumidores, ¿no? o compradores. Ujú. Gracias, Sofía. Sofía, ¿estás ahí? Pues, profe, yo lo entiendo, lo relaciono con el lado, lo relaciono con el lado de que el endomarketing a la hora de buscar no han desaparecido, es como no solamente una mirada a la cena, sino una mirada a los consumidores. Y la publicidad también busca eso, entender a los consumidores y buscar qué es lo que les atrae el producto. Entonces son como el endomarketing y la publicidad van arriesgados como buscar en los consumidores esa atracción que sienten por las cosas y lograr como entenderlos. Como por ese Muchas, lado. sí. Muchas gracias, Sofía. Y a propósito, me pareció muy buena la respuesta que diste, ese matiz frente al mecatero y el antojado, porque fíjense que lo distinto que sería hacer un spot publicitario para atraer al antojado, que todavía no sabe que quiere algo, y al mecatero que ya lo sabe. O sea, todo el concepto y la estrategia y el mensaje debería ser muy distinto, ¿cierto? Entonces, son matices importantes. Bueno, muy bien, Sofía y Harold. Nuevamente, muchas gracias. Ya al final nos quedamos pues para el tema de la nota, pero insisto, creo que pues que lograron transmitir lo central del texto. Eh, Voy a quizás a complementar un poquitico, sobre todo como con la parte conceptual, que es la que más me gusta a mí, pero no necesariamente les gusta a ustedes, pero yo insisto en que puede tener mucha utilidad. Me voy a compartir pantalla un momentico. Y es bueno, frente al propósito, como yo les comentaba ese día, y disculpan mis diapositivas que no son las más estéticas, pero coincidíamos mucho, ¿cierto? En cuanto a que el texto nos pretende mostrar cómo, o sea, nos pretende presentar una propuesta de etnomarketing, ¿cierto? Y cómo ese etnomarketing nos puede ayudar a canalizar o a enrutar, o sea, que el endomarketing sea una forma, como lo decían los expositores, de vender nuestra cultura, pero venderla sin perder nuestra originalidad, ¿cierto? Y pues aterrizaba el caso de las tiendas de Manizales, ¿no?
y un poco cómo esas tiendas tienen cierta, pues, cierta magia o tienen eso que llamaban los expositores la marca o lo único de esas tiendas es justamente lo que no debemos perder, ¿sí? Me gustó también mucho el contraste que hacían con el supermercado, ¿sí? Que funciona muy bien en términos de que vende muchos productos, pero justamente lo contrario a esa magia latina de la cercanía, ¿no? Eh, y que si se valora, incluso se puede ver como un factor de atracción a la gente de afuera, y de hecho lo es, ¿cierto? Les decía pues a nivel conceptual que, me parece pues que sirve tener en cuenta algo que se utiliza en diferentes aplicaciones de la antropología, que es este esquema. En realidad, ese esquema viene más de la idea del, ¿cómo se llama? Del iceberg. Ya pongámoslo aquí, iceberg. Eh, en el campo, por ejemplo, de la cultura organizacional se ha utilizado este esquema. Esperen, ya se los muestro aquí. Es el iceberg. Esta idea. Realmente hay uno lo que ve a Páramo tomando, digamos, elementos que vienen de otros referentes de la antropología, ¿cierto? Páramo me parece una persona muy interesante porque, bueno, es colombiano, ¿cierto? Si no estoy mal, creo que es de Cali. Estudió mercadeo, pero después se fue a hacer doctorado tanto en Estados Unidos como en Europa en temas ya más antropológicos. Y ahora trabaja en la costa, entonces como él lo dice ahí en el texto, se le permite como tener muchos matices culturales y toma entonces de lo teórico de otros autores, pero lo trae al contexto colombiano. En últimas, esa idea del etnomarketing muestra como hay unos comportamientos, o sea, todos hemos ido a una tienda de barrio, ¿cierto? Pero lo que hace el análisis antropológico es ir al fondo, ¿no? ¿Qué hay detrás de lo que vemos, ¿sí? Que serían esos valores, ¿sí? Que implica qué creencias hay asociadas a una tienda, ¿sí? Y así uno se da cuenta cómo, digamos que la antropología implica también esa capacidad de sorpresa, ¿no? De asombrarse de lo cotidiano, ¿sí? Y en el caso del publicista, aprovechar eso para generar insights. Tal vez aquí en este texto es donde creo que no hay tanto, no es tan publicitario como más marketero, digamos, más de marketing, porque no nos llega a hablar del insight y ahí sí quizás lo podemos conectar más con esa reflexión final sobre la conexión con la publicidad. Y es que un esquema como estos pues puede ser muy valioso para la generación de insights que nos permitan pues apropiar lo local, que de hecho ustedes lo muestran en el ejemplo, ¿cierto? Del volcán del Totumo, ¿cierto? De esa idea de que el desarrollo o el progreso no tiene que ser necesariamente negar lo nuestro, sino cómo conectar eso nuestro, eso que ya está ahí, con un circuito, digamos, en este caso de turismo, que lo haga, que lo haga atractivo, ¿cierto? Eh, Complementar también un poquito con que ese cambio implica pues un diálogo entre todos los sectores, ¿no? El privado, el Estado, la ciudadanía y la academia, eh, y pues que es algo que en el contexto actual del coronavirus se volvió ya una necesidad, ¿no? De que trabajen en coordinación el Estado, el sector privado, para que si tenemos ese interés de que Colombia sea un lugar más atractivo, ¿sí? Sin perder nuestra esencia, pues que todos esos actores jueguen un papel allí. Quiero compartirles un poco como complemento este personaje que a mí me ha llamado mucho la atención, Zach Morris, que creo, yo he visto diferentes videos de él, estaba buscando uno en el que él habla de cómo cuando tú entras a un McDonald's en Estados Unidos, casi que a los trabajadores los forman para que sonrían, como buenas tardes, ¿cómo está? Ta, ta, ta. Pero él un poco señala que ese buenas tardes, cómo está, no apunta realmente a una conexión con el otro, sino que es más algo mecánico.
mientras que él señala en diferentes de sus videos, como en el caso colombiano, cuando el vecino le dice cómo está uno, realmente quiere saberlo, o digamos, es más común. A mí me ha pasado con la señora que vende los jugos que hasta lo hace sonrojar a uno porque se sienta uno a contarle los chismes y al año le pregunta a uno otra vez el chisme. Ejemplo, había terminado una relación de pareja hace años y le conté a la señora y que día me dijo, ¿y qué? Y entonces no volvió con la muchacha. Y yo como, "Ay, ¿verdad que yo le conté a esta señora?" Entonces veamos un poquito a don Zach Morris. Esperen, paro la grabación para que no nos vaya a hacer quitar el video. Dirán que porque les pongo todo el video, pero es que la verdad no sé, ¿quiénes no conocían a Zach Morris? Todos ya lo conocían. ¿Sí? ¿Ailén no lo conocías? No, profe, pues ni idea hasta ahora. Bueno, me alegra presentártelo. Bueno, y me impacta también que ya sea tan conocido. A mí me impactó mucho porque, claro, es sorprendente ver, como hablábamos, que cuando uno está dentro de la cultura, como que no la ve y no la aprecia, ¿cierto? O, pues lo que aprecia es lo negativo, que evidentemente, pues Colombia también tiene muchas cosas negativas, pues no lo vamos a negar en medio del 28 de abril, que es el paro nacional en contra de la reforma tributaria, ¿cierto? Pero ese mirar desde afuera también permite valorar cosas que quizás no valorábamos. Les cuento que en este momento, desde el año pasado, estoy participando en una investigación sobre la ruta del cóndor. ¿Alguien ha escuchado de la ruta del cóndor aquí en Caldas, en Manizales? Sí, Estefanía, sí. ¿Has escuchado de la ruta del cóndor, Estefanía? Mm, profe, pues la verdad, fui pues como, la verdad no sé, vi como el letrero una vez que fui al hostal de la Laguna Negra. Ujú. Fui pues como a la cascada y vi que hacen como el recorrido por ahí ciclistas o que van en moto y así. Gracias, Estefanía. Sí, esos letreros, imagínense que lo viste en madera, ¿no? Los letreros en madera. Los realizan jóvenes locales, digamos, de las veredas que hacen parte de la Ruta del Cóndor, son 8 veredas. Resulta que esa iniciativa, pues, la ha trabajado, entre otras entidades, Check, la hidroeléctrica de Caldas, que es con quien estamos haciendo la investigación, y nos comentaban cómo hace 12 años, cuando Check comenzó a preguntarse, venga, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cuál sería nuestra apuesta para contribuir al desarrollo de estos territorios? Y se daban cuenta que esos territorios en los que está Check, de donde extrae el agua, tienen una belleza natural y también cultural que podría ser muy atractiva para hacer un turismo comunitario, un turismo que no implique un deterioro del ambiente, ¿cierto? Por ejemplo, allá donde tú dices la Laguna Negra, ¿cierto? Pues ya es un espacio donde a menos de 40 minutos de Manizales está ya los frailejones, ¿cierto? Es un piso térmico alto que requiere mucho cuidado porque pues de esos frailejones son los que digamos de alguna manera absorben, no soy experto en lo ambiental, pero entiendo que absorben mucho del agua, ¿cierto? Del frío y la transmiten luego para que la tierra se enriquezca y también para generar los ríos, el agua. Eh, y entonces, em, cuando entonces Check toma esa decisión estratégica de trabajar con las comunidades, entonces les dicen a las comunidades, bueno, vamos a reunirnos para pensar qué hacer. Entonces le contaba uno de los ingenieros que entrevistaba hace 15 días, me decía, y la gente local, cuando íbamos los de la empresa, primero nos decían a todos doctores, ¿no? Los doctores como la supersumisión a los demás, los de la ciudad. Y segundo, nos decían, no, les vamos a hacer un almuercito, entonces, pues vamos a aprender cómo hacer una lasaña. Y el ingeniero les decía, ¿cómo así? O sea, usted pretende que nosotros que vivimos en la ciudad, que vamos a ir al campo, a sus casas, a ese espacio tan rico de comer, de comer algo que se haga en leña, un sancocho, y ustedes nos ofrecen lasaña. ¿Por qué? Porque en el imaginario del campesino, del local, ¿cierto? Lo propio no es elegante, es decir, al extranjero debe dársele algo raro, distinto a lo propio, ¿cierto? Como una subvaloración de lo propio.
¿no? Entonces, fíjense que esa ponencia que hizo Páramo, esa ponencia pertenece a un evento que se hizo en Argentina, gustó mucho, justamente porque rompió con ese esquema acartonado, súper, digamos, confuso que suele a veces ser lo académico y en últimas decir, venga, si queremos como cultura latinoamericana atraer a otras culturas para que vengan a consumir nuestra cultura, es para que sea nuestra cultura, no a inventarnos un mundo inexistente, ¿cierto? Aquí, pues, con respeto por quienes habiten Quindío, pero hablábamos con la gente de Che, el modelo para Caldas no es Quindío con espacios como Salento, que me encanta. No sé si han ido a Salento, Salento es súper bonito y súper agradable, pero que se volvió una cantidad de personas con mucho dinero que hacen su inversión allí, sacan a los locales, ¿cierto? O los contratan en condiciones precarias para vender lasaña, ¿sí? Digamos, lo más autóctono sería la trucha, que de hecho uno dice, bueno, pero qué tan propia es la trucha de esa región, etcétera, etcétera. Y me parece muy bonito que aquí en Caldas y en Manizales estamos en un escenario propicio para desarrollar este tipo de etnomarketing, ¿sí? Una posibilidad de vender lo nuestro sin de que deje de ser nuestro, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño cajudo y los veo tristes. Están tristes porque no hay alternancia o están tristes por la reforma tributaria, porque los huevos no son a 1800. No, profe, es que yo fui a la tienda a pedir una docena de huevos de 1800. Oiga, pero saben que aquí mientras voy cargando el Kahoot, ¿no les parece maravilloso? Voy a decir algo que de pronto les suene a todos. Yo nunca he podido con Vicky Dávila, o sea, no sé, o con Claudia Gurizati, porque han sido muy sesgadas, pero ahorita que Vicky Dávila entró a manejar Semana, yo dije, no, esta vieja ahora sí va a ser todo así pro-uribista, y me sorprendió porque o sea, esto de los huevos de 1800 lo desató Vicky Dávila con su pregunta, ¿sí o no? O sea, siento que se ha puesto en un lugar muy, muy, o sea, siento que está siendo por fin periodista, porque no se está sesgando a decir su postura, sino que está abriendo el debate en temas candentes. Incluso también le vi una entrevista de un programa de Semana que ya dirige ella, que se llama Control, en el que hablaba de lo que dijo Mocus Mocus dio una opinión frente a Duque, dijo que le parecía que estaba haciendo lo mejor de lo que él se lo imaginó, que estaba siendo muy pedagógico, y por otro lado dijo que le parecía muy mal que a Petro lo sacaran de esta coalición que se está haciendo pues para enfrentar a los gobiernos tradicionales y lo publicaron y todo, es decir, fíjense que es una posición muy, muy moderada, es decir, muy, muy Mocus, ¿no? Que Mocus puede estar moviéndose en diferentes frentes de la política, pero bueno, ya voy aquí a entrar al Kahoot. Mientras entro al Kahoot, cuéntenme porque los veo tristes, cuéntenme qué les pasa. En no marketing territorial. ¿No quieren hablar de sus pesares? No quieren hablar de sus pesares. Bueno, ahí les envié el número para que porfa nos conectemos. Recuerden porfa poner el nombre y el apellido, registrarse al Kahoot. Pues
Profe, tiene el micrófono apagado. Ah, ya. Gracias. Recuerden, pues, no acelerarse, pensar con calma. La propuesta de etnomarketing territorial se apoya en el concepto de la cultura como expresión folclórica, expresión artística, programación colectiva de la mente, ninguna de las demás opciones. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente porque si veo que de todas maneras quedó este concepto que es muy importante, creo que no quedó suficientemente claro. Entonces, vamos a trabajar en pareja, los voy a enviar en parejas para que reflexionen frente a la pregunta, ¿por qué la cultura para los autores no es una expresión folclórica? Entonces, ya les voy a decir a dónde vamos a ir. Entonces, miren, aquí en el chat les estoy enviando el enlace a este Padlet en donde vamos a reflexionar sobre esta pregunta. ¿Por qué los autores no ven la cultura como expresión folclórica, sino como programación colectiva de la mente? La idea es que la respondan apoyándose en citas, es decir, en partes del texto que soporten esa respuesta que ustedes den, ¿vale? Lo vamos a hacer en parejas. Y vamos a tener para eso entre 10 y 15 minutos, ¿vale? De aquí a las 10:15, ¿sí? Ya los voy a dividir. Estamos aquí presentes. Vamos a hacer 8 salas. Listo, chicos, para que porfa se vayan a las salas y cualquier cosa me llaman a la sala para resolver dudas.
Bueno, chicos, ¿dónde están? ¿Dónde están que no los veo? Bueno, espero que se hayan conversado entre ustedes, ya que están hoy callados en público, pero pues veo en las respuestas que sí, digamos que sí, identifican los elementos de por qué no es, porque no es una expresión folclórica y sí efectivamente habla el autor de la programación de la mente, ¿no? Por aquí nos dicen Valentina y Guillermo, el folclore como tal es el cuerpo de la expresión cultural de una sociedad, pero la cultura se puede categorizar como una programación colectiva. Aquí fíjense, ya van a poner en sus palabras que entienden como programación colectiva, ¿cierto? Algo que se nos implementa o que se nos incorpora, ¿cierto? Desde que nacemos y nos dice cómo se deben hacer las cosas. Aquí yo solo diría, es uno de los cuerpos, ¿cierto? Es decir, lo que nos está planteando el autor no es que el folclore no haga parte de la cultura, ¿sí? Sino que no se reducen a eso, ¿cierto? De hecho, pues aquí paramos cita a García Márquez que dice que, bueno, ¿cómo así que la cultura, o sea, cómo así que hay un Ministerio de Cultura donde básicamente lo que hay es danza y ya? No quiere decir que la danza no sea parte, pero la cultura abarca muchos más aspectos, ¿cierto? Tiene que ver con eso que veíamos aquí en el esquema del marketing territorial, los valores, ¿cierto? Los valores que priorizamos, el tema de que mencionaba Zach Morris de ser eh, un fenómeno no individual, que aquí también lo decían, esperen, ¿dónde está Harold? Hay algo aquí. Ya, que es algo que va no solo en un individuo, sino a un grupo que tiende, digamos, a comportarse bajo ciertos valores, en el caso nuestro, pues bajo los valores de mayor vínculo, de mayor cercanía, pero no quiere decir que no cambie, ¿cierto? Es cambiante. ¿Sí? Cuando decimos conservar nuestra originalidad, no es conservar dentro de ella lo que nos hace daño, ¿cierto? Ejemplo, como lo mencionaba también el texto, o sea, para que el sector privado se vincule, por ejemplo, más a esta idea de transformar el territorio, pero desde repartir el bien común, pues tiene que ser un sector privado menos egoísta. Tiene que ser un sector privado, sobre todo las grandes corporaciones, que son más generosos en el dar, ¿cierto? Pero para eso, esa relación entre el sector y el privado y el Estado debe estar más centrada en el bien común, que también lo menciona el texto, ¿cierto? O sea, todos alrededor de algo que es algo que en Colombia cuesta trabajo y pues lo vemos en el día de hoy, ¿cierto? Que no sé, insisto, no sé si por eso es que los veo bajos de ánimo, pero claro, seguramente desanima ver que hay un estado en el que no se cambia un aspecto de la cultura, que es por ejemplo la corrupción, ¿cierto? El egoísmo, etcétera, etcétera, pero pues sin pretender ser mesiánico, también hay esperanza, chicos, es decir, también hay posibilidad de cambiar cosas desde lo que hacemos a diario. Ejemplo, teniendo una mejor actitud, uno incluso en medio de las cosas difíciles es más fácil que las enfrente, ¿cierto? Y que se pueda hacer algo. Aquí, fíjense, bueno, aquí Sofía y Valeria nos estarían hablando ya de esa parte de la cultura que sí va hacia la que, o sea, vale la pena que nos programemos hacia pensar más en lo colectivo, ¿sí? ¿Cómo podemos beneficiar más en todo lo que hacemos a lo colectivo? En esta perspectiva, más allá de las grandes discusiones, es como es una especie de programación. Bueno, aquí sí está literal como lo plantean los autores. Fíjense, aquí también lo repite Juan Miguel y Sara. Esto también, o sea, la programación, como eso es lo que uno se mete, esas ideas que uno se mete en la cabeza, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con las herencias sociales, de las costumbres y de las formas de ver la vida. Aquí podría, fíjense que se complementan las diferentes intervenciones es lo que se hereda, pero también lo que se puede cambiar, ¿cierto? Lo que de generación en generación nos enseñan, pero también lo que las nuevas generaciones pueden transformar y necesitan transformar, ¿cierto? Bueno, muy bien. Los vi ahí más conectados, al menos desde el Padlet.
Bueno, siguen conectados al Kahoot, ¿verdad? Espero que no hayan cerrado esa ventana. Vamos a ver quiénes nos hagan aquí todavía conectados para hacer otra preguntita. Estos son otros matices que podemos profundizar más. Entonces, la cultura latina se caracteriza para los autores por su apertura al cambio, su resistencia al cambio, ser heterodoxa, no ser ortodoxa. Entonces, este es tema de fortalecer nuestro vocabulario. De aquí también nos damos cuenta, este era un texto, o es un texto, que si bien en la exposición de los compañeros y en los complementos que hemos mostrado se presenta la esencia, hay muchos conceptos complementarios, ¿cierto? Tenemos que ser conscientes, o así nos lo plantea Páramo, que nosotros como cultura latina y la colombiana nos resistimos mucho al cambio, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos, esa posibilidad de que las grandes empresas puedan seguir produciendo, pero a la vez generen un beneficio para el colectivo, eso se logró en los años 30 con Roosevelt. La idea de que la generación de riqueza debe repartirse entre la sociedad sin llegar a un socialismo, ¿cierto? Empresas como Ford, pues dirigidas por él, entendieron en los años 30 que cuando un empleado era bien remunerado, gastaba más en el mercado, podía, por ejemplo, los trabajadores de Henry Ford, ellos, los que hacían carros, podían comprarse un carro, ¿sí? Y en Colombia estamos en el 2020, o sea, han pasado casi 100 años después de que eso ya sucedió en Estados Unidos, eso se llama un gran pacto social, ¿sí? Paradójicamente llaman a la reforma de hoy un acuerdo social, o no sé cómo lo llaman, y no lo hemos aprendido. Ahora, me estoy saliendo un poco del texto, pero el autor, vamos al autor para que no piensen que esto es mera, que no los estoy aquí adoctrinando, pues, que además ya con el nuevo decreto eso sería un delito con el nuevo proyecto de ley. Em, Muchas veces la gente dice esto no se puede hacer así o así es que siempre lo hemos hecho aquí resistiéndose al cambio de manera insensata, por decirlo lo mismo. Miren, en la nuestra somos resignados, ¿sí? O sea, dense cuenta de que el autor no está diciendo, ay, abramos al mundo tal cual somos porque somos maravillosos. No, vea, conservemos lo original que vale la pena conservar. Conservemos, por ejemplo, ese volcán que mostraban en las imágenes, pero para conservarlo de una manera, como les dijera yo, sana, hay que cambiar, por ejemplo, hay que lograr que eso se organice entre empresa, Estado y sociedad para que no se vuelva un desorden, ¿cierto? Para que no colapse, ¿sí? Es decir, valorar la cultura colombiana no quiere decir dejar de reconocer que tenemos que cambiar cosas también, ¿sí? Les pongo el ejemplo en la Ruta del Cóndor, cuando Che llegó a decirle a las comunidades campesinas, venga, organicémonos para generar esto, convertir esto en una zona turística comunitaria. Muchos locales le decían a Che, bueno, ¿y qué nos van a dar? ¿Sí? Como esa visión de sacar un beneficio en vez de buscar, bueno, ¿y yo qué voy a hacer para entrar a generar ese cambio? O ustedes podrían decir ahorita en esta situación en la que estamos en el país, no, es que el país está jodido, bueno, ¿y usted qué está haciendo? ¿Sí? ¿Qué está haciendo cada uno de nosotros para contribuir más al bien común?
¿sí? Incluso desde la misma clase, ¿sí? Cómo ustedes están aquí conectados y comprometidos con lo que estamos haciendo. Cómo cada acción que tenemos realmente tiene un sentido para nosotros o no, ¿sí? Apertura al cambio, no. ¿Cuáles son las sociedades que se menciona allí? ¿Cómo se llama? Es decir, ¿qué nombre le dan García y Páramo a las sociedades que tienen apertura al cambio? ¿Son ortodoxas o heterodoxas? ¿Qué es ortodoxo y qué es heterodoxo? Pues, profe, ortodoxo es como conservador, algo ortodoxo. Exacto. Si quieren, fíjense que con esa definición que nos da Sebastián ya podemos traducir lo que es lo que leímos a un lenguaje más cercano, ¿cierto? La sociedad colombiana es más bien ortodoxa, conservadora, ¿sí? Los valores de siempre. No somos heterodoxos, o no es lo dominante, y eso se observa en la política, ¿sí? Les voy a decir una de las cosas, voy a aprovechar las últimas veces que es posible hablar de política antes de que se ejecute ese proyecto de ley. Hablar de política no, o tomar un partido o influir hacia una orientación y es, yo personalmente no voy a salir a marchar. ¿Por qué? Porque es que a mí no me sorprende que un gobierno conservador tenga acciones conservadoras, o sea, me parece totalmente coherente. O sea, ¿qué esperábamos como país? ¿Que un gobierno conservador fuera progresista o heterodoxo, abierto al cambio? No. Entonces, y a veces algunos me dicen, ay David, pero entonces, por ejemplo, cuando estaban en algún momento, estaban en campaña, eran Santos, creo que estaba Santos contra Petro en ese momento, me decían, hay que votar por Petro, y yo, no, no va a ganar, va a votar por Santos. Pero ¿por qué no va a votar por Santos? Porque yo, o sea, porque hay que pensar es en lo que es, en lo que es lo viable. Ahora, si la gente quiere que gane Petro, que no me gusta, pero al menos sería algo diferente, pues entonces tenemos que explicarle a los otros ciudadanos con claridad por qué hay que votar diferente. ¿Sí? Pero es que eso es tan difícil, porque es que uno se pone a mirar y, uno, por ejemplo, uno veía a Duque, lo que le sacaron ahorita con la reforma tributaria, que antes decía que una reforma tributaria no era válido para Colombia, que no sé qué, cuando estaba haciendo campaña, y ahorita sale con estas. Entonces uno por quién vota, si a la final todos son como lo mismo, pues todos son unos ladrones ahí que no hacen nada. O sea, ¿cuál es el menos peor para elegir? Tú ahí me transportas a otra clase que es ética, que la vamos a ver más adelante. Porque cuando decimos, cuando ya nos cerramos a que todos son iguales, o sea, cuando nos cerramos a que no hay nada que hacer, bueno, resignémonos y es la depresión total, ¿cierto? Digamos que hay que ser muy objetivos en el hecho de que si bien todavía domina una mala forma de hacer política, tampoco quiere decir que no haya nadie que haya hecho cosas que valga la pena destacar. Voy a poner un ejemplo. Mocus cuando hacía campaña decía, yo sí voy a subir los impuestos porque es que necesitamos subirlos, ¿cierto? De pronto lo que, tampoco por eso, o sea, por ser honesto, tampoco ganó, ¿cierto? Pero era la forma, profe. Yo me acuerdo que el público de Mocus eran los estudiantes, eran los jóvenes, y él les decía, sí, yo voy a subir impuestos. Pues les decía, es que yo tengo que subir impuestos por esto, por esto y por esto y por esto. Exacto. Y uno va a ver el historial de Mocus, que pues es algo que lo apoya mucho, y es que Mocus no ha tenido un solo caso de corrupción. Exacto. Entonces, se ha habido casos en los que, por ejemplo, que no haya robo, ¿cierto? Y hay evidencias. Ahora, si usted me dice, profe, entonces, ¿quién? Yo no sé, y ahí sí creo que haría mal decirles a usted direccionarlos hacia algún camino, pero lo voy a decir así como decía Jorge Luis Borges, o sea, en épocas de crisis, la esperanza es un deber. Es decir, en estos momentos difíciles es donde nosotros, los que podemos tener este privilegio de estar en un aula de clases y sea virtual, necesitamos levantar la moral, ¿cierto? Levantar la moral y cada quien lo interpretará distinto. Para algunos es salir a marchar. Para mí es procurar, en medio de la dificultad,
se los voy a decir así literalmente, no caer en la depresión. Porque yo sí les garantizo que cualquier posibilidad de acción que uno tenga, si está deprimido, menos incidencia tiene, ¿cierto? O eso es lo que yo he visto, no sé. O sea, no conozco casos en donde estar aburrido y deprimido genere mejores resultados. ¿Sí? No lo conozco, pues no sé. Pues digo esto también como en un grito de auxilio porque los he sentido hoy muy, no sé, muy desconectados. Fíjense incluso nomás el panorama de ver la mayoría de cámaras apagadas cuando hemos hablado de la importancia de la cercanía. Y ni siquiera por un regaño, porque no les voy a poner una nota por eso, positiva o negativa, pero sí, no sé, quiero es escucharlos un poco qué pasa, o si sienten, no sé, o tienen alguna sugerencia para que cambiemos la metodología, los escucho, porque sí, sí siento mucha desconexión hoy, o fue el golpe de no haber podido tener la alternancia. Esa Pues parte, porque es por la alternancia. Yo estaba remotivado para ir a estudiar presencial. ya, ya te entiendo. ¿Qué otras razones hay? Hombre, no, no se ponga así, no, todos estamos bien. Entonces que, pues, que tal vez no participemos mucho, pero estamos poniendo la atención y todo. Entonces, tranquilo. Ah, bueno, gracias, María del Mar. Sí, porque me angustia. Y verdad, créanme que a mí pues también, yo también ya me había animado con ir, queríamos recibirlos pues en la entrada y tal, pero pues no, es decir, yo no pensé que el tema de la SUSI fuera a estar tan delicado, es decir, conozco casos cercanos ya porque ya uno comienza, ya digamos que la pandemia, como dice la hermana, comienza a tener rostros. Conozco casos de no familiares directos, pero sí indirectos, que en Chinchiná, por ejemplo, personas que les dio, que se ahogaron estando en Chinchiná y corriendo en ambulancia por Chinchiná y después en Manizales de clínica en clínica buscando una UCI. O sea, la situación está mucho más jodida de lo que uno pudo imaginarse, ¿no? Entonces digamos que era mucho riesgo. Pues el toque de queda, el paro, no sé, o sea, se nos sale de las manos. Pero yo, pues, siendo un poco cruel, o yo siento que ya este resto de semestre, pues no creo que pues sea el tema de la alternancia. Pues la No, verdad, o sea, siendo francos. sí, está muy difícil, María del Mar. Yo, Y yo, yo yo que, tampoco, sí. profe. Pues, y más con esto, pues, sin quitarle importancia al por qué están haciendo el paro, pues, pero de verdad, a pesar de todo, por otra parte, yo creo que eso sí aumentará aún más la situación que tenemos del COVID, y o sea, ahí sí que menos vamos a poder volver. Y que, pues, digamos, yo no soy epidemiólogo, pero cuando a mí me hablaban de picos, o sea, cuando ya pasamos al segundo pico, yo dije, ah, no, ya, o sea, ya pasó lo más duro. Cuando de repente llega este pico, pero una vaina, pues, salvaje. Yo, por ejemplo, ya no he vuelto a mirar cifras porque es, pues, es miedoso, o sea, si uno se pone a mirar eso, es demasiado, es demasiado. ¿Yo qué les diría? No, lo más honesto sería decir, no sé si va a haber alternancia, porque es una situación con demasiada incertidumbre. Demasiada incertidumbre. Ya hay una primera ronda de vacunación, pero conozco también muchos casos de personas mayores de 80, creo, que sí tienen la primera dosis y están llamando para la segunda. No, todavía no ha llegado. Ya bien, ya. Entonces, pues más allá de criticar a un gobierno, no, la realidad es que la cosa está muy jodida. La cosa está muy jodida. Profe, Mm. y ya hablando un poquito, pues, como el tema de la expo, ¿cómo se llamará ese? ¿Cómo les digo? Em, digamos, como ustedes van a Palermo, no sé, un barrio estrato 6, bueno, Palermo ya no tanto, pero ustedes van a un estrato alto, y lo digo porque conozco varias personas y a ellos les da pena comprar en las tiendas de barrio. ¿Cómo se llamará no sé? Y algunas les pregunté y me decían que no, pues que como que les daba pena que se les acabaran las cosas y tuvieran que ir a comprar por poquito. Yo, pero,
Sí, pues mira, sería otro perfil que no contemplaron ahí y más pues por ejemplo, otro aspecto de nuestra cultura es mucho el arribismo, ¿no? Todo lo que muestra Juan Piz, ¿no? Si han visto a Juan Piz, venga, les muestro ese video de Juan Piz. Esperen un segundo. Esperen, paro la grabación. Yo creo que yo no. Yo también, y fíjense cómo de alguna manera es una posibilidad de criticar a la cultura, ¿sí? Para buscar un cambio. Y es muy, o sea, es crítico constructivo, digamos. Siempre Este llego a man esta es misma muy bueno, conclusión. profe, este man es tremendo. La Ese es un reencarnación ¿cómo es que se llama? Jaime Ay, se me Garzón. olvidó el nombre, ese, de Garzón. Sí, pues mire que son esas formas de expresión de la crítica de una manera, o sea, él está indignado, pero no se queda, digamos, como les dijera yo, en un estado autodestructivo, sino antes muy creativo, muy constructivo. Yo fui a escucharlo aquí en Manizales y decía al final, pues no, espero no dañarle a quienes no lo hayan visto y lo vayan a ver, pero tampoco creo que sea el mega spoiler. O sea, al final él dice como, hay gente que cuando yo presento este personaje cree que yo estoy haciéndole, es decir, un homenaje a ese tipo de personaje. Y él dice, y eso es lo que muestra justamente la falta de formación en nuestro país, que no se entiende ni siquiera el sarcasmo que él nos trata de transmitir. Pero sí, María del Mar, digamos que ese sería otro tema ahí paralelo, el tema del arribismo, que ya nos lleva a otro asunto que es que, esperen, me conecto un momento porque esto creo que lo vamos a ver más en sociología. El cómo, si la publicidad tradicional se pensó para vender a cualquier costo productos incluso dañinos, la publicidad de hoy tiene que apuntar es hacia la sostenibilidad, es cómo transformar esos patrones, por ejemplo, el patrón del arribismo, cómo enseñarle a quienes no tienen suficiente dinero para tener un costo, un estilo de vida alto, a que dejen de aparentar y que consuman de acuerdo con sus ingresos, ¿sí? Eso también es un proceso de formación en el que la publicidad pues, podría jugar un papel muy importante. Bueno, nos queda poquito tiempo, entonces no sé si haya alguna otra duda o comentario del texto o me quedo ya con los expositores de hoy y con los que van a presentar dentro de 8 días. No, profe, yo siento que esos temas son un poco más, ¿cómo se dice? Fáciles, no, no sé cómo un sinónimo. Pero no, yo siento, por mi parte, pues no tengo así como preguntas. Y ya, profe, muchísimas gracias por todo. No, María del Mar, a ti. Y sí, acá digamos que son temas ya más aterrizados, podríamos decir, al contexto colombiano. Y dentro de 8 días vamos a leer a un autor también colombiano, Arturo Escobar, ya a hablar justamente de una crítica al desarrollo, a esa lógica, pues, que en parte tiene que ver con el tema del consumo y demás. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Me quedo con Harold, Sofía, Natalia y Estefanía. No, pues no sabría decirles si dentro de 8 días es en alternancia, en virtualidad. Les estaremos informando según lo que acontezca, chicos. Cuídense mucho. Listo, Listo, profe, profe, hasta gracias. luego. Lo mismo, profe, chao. Hasta Chao, profe, luego. Adiós, gracias. profe, hasta luego. A ustedes, gracias. Hasta luego, profe. Profe, gracias. Chao, chao. A ustedes. Bueno, entonces los voy a dividir en 2 salitas. No, pues voy a crear una sala. Y a esa sala, entonces, para que me esperen un momentico, porfa, Estefanía y Natalia. Y ya voy para allá. Y me quedo con Harold y Sofía. No, Harold y Sofía, nuevamente, pues felicitaciones por su trabajo. Ya les hice pues la retroalimentación. Yo la nota que les pondría de acuerdo con esos comentarios sería un 4-6, tratando de valorar tanto el proceso como el resultado, pero los escucho para saber qué opinan, si se sienten representados en esa nota. Comentarios, quejas o rechazos. Pues nada, profe, sí, muchos nervios.
pero bueno. No, profe, Poco a métame algo. No. Es normal, eso poco a poco lo van. O sea, siempre va a haber un poco de nervios, ¿cierto? Y eso es sano también, pero poco a poco Dando frío. van a ir teniendo maestría sobre esos nervios, ¿vale? Entonces, muy bien, chicos, de todas maneras, por su trabajo. No sé, profe, muchas gracias. Gracias a Gracias, ustedes. profe. A ustedes, cuídense mucho. Hasta luego. Igual, profe, chao. Chao. Gracias. A ustedes, chao, chao. Bueno, chicas, cuéntenmelo todo. Profe, Hola. profe, o sea, la presentación ya está hecha, ¿cierto? Ajá. ¿Se la mostramos o...? Sí, si quieres, muéstrenla así. Ahí la están viendo. Sí. Y Natalia. Profe, pues la idea, la pregunta principal que nosotros vimos en el libro, pues no sabemos si sí está bien. Esa fue. El concepto propuesto por Truman sí ha sido favorable para los... Ahí solo les sugeriría ¿cómo es? Complementar el concepto de desarrollo. ¿Por qué? Imagínense, cuando van a presentar, imagínense que quienes van a escucharlos no han leído nunca este texto, ¿cierto? Sabemos que sí, ¿cierto? O que al menos deben hacerlo. Pero imagínense como si ustedes, sí, fueran a presentárselo a alguien que no lo conoce, entonces deben dejar, pues, como más específico en este caso que el concepto del que estaba hablando Truman era el de el desarrollo. Ok. Profe, y pues la idea de nosotros era como, pues, a ver, ahí. O sea, ya empezar a explicar en realidad, pues, de qué se trató todo, de cuáles fueron, pues, de cuál fue el concepto, el desarrollo y todo eso, y de todo lo que se trató con lo de África, ¿Mm? el orientalismo y el desarrollismo. Listo, pues entonces hay una sugerencia. Después de que tengan la pregunta que ya la identificaron, ¿cierto? Si el concepto de desarrollo que propone Truman ha sido beneficioso para los países desarrollados, les sugiero una segunda diapositiva en la que pongan lo que llamamos el planteamiento central, es decir, es la respuesta contundente a eso. O sea, sí o no, no se sabe y por qué. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, pero Pero Entonces, entonces la respuesta iría, digamos, desde el punto de vista de nosotros o desde lo que dice el libro. desde lo que dice el libro, porque el punto de vista de ustedes ya entras al final cuando hagan la conexión con la publicidad y después con su opinión personal. Ah, ok, profe. Entonces, ¿cuál sería esa respuesta? ¿Sí o no? O no sé, o no sabe, desde el punto de vista del autor. Profe, pues yo creo que sí tuvo mucho que ver y sí funcionó en muchas cosas, pues porque ayudó a que la gente comprendiera, pues que el país es pobre prácticamente, pues subdesarrollado como él lo dice, ¿cierto? Y que se trataron muchas formas, pues hubo muchos métodos para que eso cambiara y pues que pues, se entiende que muchos no lo lograron y otros pues se, ¿cómo le digo? Como que al menos lo intentaron, al menos intentaron hacer el cambio y pues aunque puede que no se haya logrado, pues sí se, pues intentó, profe, no sé si me expresé bien. Creo que te entiendo la idea, ahorita hago algunas preguntas. Y Estefanía, ¿tú qué consideras? ¿Tú consideras que Arturo Escobar plantea que ese concepto de desarrollo que propuso Truman sí benefició a los países subdesarrollados? profe, yo, yo digo como lo contrario, o sea, como que no, porque, o sea, como que el surgimiento de ese sueño, pues como de ayudar a estos países, como que se tornó en pesadilla, porque en vez de hacer como una transformación, se logró como que más problemas socioeconómicos en estos países, pues como más violencia, pobreza, deterioro social. Pues eso es como lo que yo entiendo, que en vez de lograrse como que empeoró.
Listo. Miren ahí, entonces, ¿cómo podemos saber con certeza si tiene la razón Natalia o Estefanía? ¿Quién tiene la razón? Como el programa de televisión. ¿Qué harían ustedes para constatar cuál de las dos está interpretando de manera objetiva el texto? Es decir, cuando dice objetiva es que no depende de su propia mirada, sino que está mirando las cosas como las miraba el autor. ¿Cómo lo podrían verificar? No, pero pues volviendo a leer. Sí, Exacto, bueno, exacto. Entonces ahí hay que hacer un repaso. Hay varias opciones. Cuando leyeron, ambas hicieron como subrayados y tomaron apuntes. Sí, sí, sí. profe. Eso. Entonces eso les sugeriría que vuelvan a mirar los apuntes cada una por aparte y después se vuelvan a encontrar y digan, bueno, pongámonos de acuerdo las dos. ¿Cuál es la respuesta y por qué? A partir de segmentos del texto, ¿cierto? Que permiten reafirmar o contradecir lo que cualquiera de las dos haya planteado, ¿sí? Ok. ¿Por qué? Sí, Estefanía. No, profe, no, que sí. Bueno, eso es muy importante porque si ustedes ya si siguen desarrollando las demás partes del texto, pero sin saber el autor qué es lo que finalmente se preguntan, pueden perderse más que encontrarse. Y la idea entonces es que, digamos, piensen que esto es como la raíz es qué se preguntó y qué se respondió, y ya estas otras diapositivas servirían para saber cómo lo sustenta, ¿cierto? Por ejemplo, la idea del orientalismo que mencionaba ahorita Natalia, ¿cierto? Habría que saber, bueno, qué significa, en qué consistía esa idea y qué tiene que ver con el planteamiento del autor. Entonces, explorémoslo desde ahí, por ejemplo. Tenemos pendiente, está pendiente que ustedes hagan ya por fuera de esta tutoría esa segunda o tercera conversación para definir la respuesta, ¿cierto? Pero mientras tanto, ¿en qué consiste esa idea del orientalismo? Le digo, profe, que estoy mirando donde subrayé. Tranquila, tranquila. Y ahí van viendo pistas. Fíjense que lo que va a hacer el autor es, va a comparar el desarrollo, lo va a llamar también desarrollismo, es decir, pareciera que entonces el autor va a decir que algo que se expresa en el orientalismo y también en el africanismo, también sucede en el desarrollismo. O sea, como si tuvieran un patrón que es similar. Aquí Profe, sí, pues yo creo que en sí el orientalismo fue como descubrir, pues tomarse la tarea de descubrir por qué los países de allá del oriente, lo que es Europa Oriental y todo eso, pues eran subdesarrollados y pues como era más que todo se enfocaron mucho en las necesidades humanas básicas que ellos tenían y todo eso. hay falta que lo clarifiquemos más, porque fíjate, todavía no metas, o sea, cuando estamos hablando de orientalismo, todavía no está la idea del desarrollo. ¿Por qué? Porque la idea del desarrollo surge es justamente lo dice Arturo Escobar con el discurso de Truman, que es en los 50. Pero el orientalismo viene desde antes. ¿En qué consistía el orientalismo? ¿Qué es lo que, recordemos qué autor habla de orientalismo? ¿Qué autor cita Arturo Escobar que hable de orientalismo? Aceite. Edward Said, ¿cierto? ¿Y qué plantea Edward Said del orientalismo? ¿Qué dice que es? Si quieres, Natalia, también para apoyarte, busca una cita, Natalia. Que Me te... rindo. Claro, no. Profe, si usted supiera, yo como detesto leer, vea, te lo juro que
Esto lo Yo puedo igual, traducir. ¿Y qué dice Estefanía? que yo igual, profe. Claro, y les voy a decir algo que suena fuerte, pero es que lo he venido estudiando, es una sociedad como la nuestra, la colombiana, sigue siendo tan desigual e injusta en buena medida porque se ha logrado que quienes más necesitan leer no quieran leer y lo vean como algo desagradable. Es casi como si hubiera salido perfecto el experimento de la dominación, porque cuando uno no se acerca al conocimiento y el conocimiento está en buena medida en los textos escritos por más. Yo sé que estamos en el mundo de las redes sociales y que en TikTok hay mucha información, pero de los países más desarrollados como Japón plantean que la nueva educación tiene que seguir teniendo un componente de lectura de texto porque allí, o sea, la capacidad de leer nos desarrolla unas habilidades que nos permiten ser libres. ¿Sí? Pero lo más dramático de esto es que cuando no nos gusta y no queremos leer, no nos estamos dando cuenta que estamos renunciando a nuestra libertad, porque el conocimiento nos va a permitir quitarnos cadenas. Aquí, en este texto, hay una referencia a una cadena, ¿cierto? Así no aparezca nombrada como tal, como cadena. Pero hay que escudriñar para descubrir ese secreto, ¿sí? Pero las entiendo. Yo sé que es difícil. Lo que les diría, ay, madre, a propósito, quiero salir a trotar. A propósito del ejercicio, es difícil, pero vale la pena ese esfuerzo. ¿Sí? Profe, lo del orientalismo es de lo que tiene que ver con el discurso, ¿sí era discurso? Con el discurso del desarrollo y todo eso. Sí, Eso tiene sí que ver lo con el puedo algo. discurso. Mire, No, pero de este Michel Foucault. Michel Foucault. Entonces, les voy a ayudar un poquito. Mire. Vamos a mirar el concepto de orientalismo, cómo se define aquí. Entonces, vamos a leer frase por frase y a masticar qué quiere decir. Entonces, escribe Said, ¿cierto? Puede discutirse y analizarse cómo la institución corporativa para tratar a Oriente, tratar a Oriente mediante afirmaciones referentes a él, autorizando opiniones al respecto, describiéndolo, enseñándolo, definiéndolo, diciendo sobre él. En resumen, el orientalismo como estilo occidental de dominación y autoridad sobre Oriente. Es decir, se los voy a simplificar. Pensemos el orientalismo como la idea de los chinos, ¿cierto? Como Confucio, el que inventó la confusión. El chino japonés. O sea, esa idea de la reina refleja el orientalismo. Dice chino japonés, ¿cierto? Eso es lo mismo. ¿Quiénes? O sea, cuando hablamos, a ver, ¿quiénes construyeron la idea de lo que eran los orientales en el mundo? O se los pongo en otra palabra. ¿Cuál ha sido la idea dominante de quiénes son los orientales? ¿Cuál ha sido esa idea o desde dónde ha venido esa idea? O se los pongo más sencillo. ¿Quiénes han dicho quiénes son los orientales? Estados Unidos. Exacto. Estados Unidos u Occidente, estilo occidental, que incluye también a Europa Occidental, ¿cierto? Pero fíjate, Natalia, está hablando de una dominación. Yo digo quién es el otro desde mi lente, ¿sí? Y lo digo además como si yo estuviera por encima de ese otro. ¿Sí? Todos esos orientales son lo mismo, ¿sí? Ese en el orientalismo. Ahora, en el caso del desarrollismo, ¿quiénes han dicho que países como los latinoamericanos somos subdesarrollados? Truman. Truman, que no es latinoamericano, es decir, desde fuera de nuestra realidad se planteó, ustedes son esto que está por debajo de nosotros y para que lleguen a ser como nosotros, tienen que andar un camino y nosotros les vamos a mostrar cómo, ¿sí? Y ahí es donde entra
para también ayudarles otro poquito, lo que mencionaba Estefanía, pesadilla. Esa idea de que fue un sueño, el sueño del desarrollo se convirtió en pesadilla, ¿la plantea quién? Escobar, que es el autor. Escobar está diciéndonos eso. O sea, Escobar hace referencia a Said, perdón, para sostener su respuesta a si ¿me puede mostrar otra vez la pregunta que ustedes tenían, por favor? El concepto si ha sido favorable, ¿cierto? Fíjense que aquí ya podemos comenzar a responderlo. Si ese sueño que se convirtió en pesadilla ha generado miseria y subdesarrollo, explotaciones y opresión sin nombre, entonces podemos decir que esa idea de desarrollo de Truman ha favorecido a los países llamados subdesarrollados. No, profe, yo digo que ha favorecido más, digamos, a lo que es Estados Unidos, porque ahí se habla mucho del sueño americano, de que pues estar allá, pues como decía usted, ahora sí, pues yo entiendo un pedacito en lo que decía, de que como que estar por encima de los orientales. Entonces como que dicen, ay, no, sí, el sueño americano, vámonos para allá, Ajá. muy chévere y todo, pero pues en sí no saben, pues pienso yo que no saben pues cómo sería vivir en un país oriental. Porque Ex- digamos Corea, yo no sé últimamente porque tengo Corea en la cabeza, mm, y yo pienso que Corea es un país muy interesante y puede que los de allá digan, no, pero es que Estados Unidos, qué rico irnos para allá, aquí no hay oportunidad. Es como muchos los que vimos aquí en Colombia que no, pero es que en Colombia no hay oportunidades de nada, en otro país sí. Entonces yo digo que eso, o sea, según Truman y todo eso, favorece a Estados Unidos porque más gente se va a ir para allá, pero no favorece a los países subdesarrollados. exacto. Esa es la postura, digamos, es una postura muy crítica la de Escobar, ¿cierto? Ahora, ya uno puede estar de acuerdo o no, pero la postura de él sí es más de cuestionar, o sea, un poco nos vendieron una idea que no nos convenía desde el punto de vista de él, ¿cierto? Entonces, con esta conversación sienten que se pueden ir organizando mejor las piezas para terminar de armar la exposición. Sí, profe, yo creo que sí. Nata, y le mostramos pues como todas las diapositivas que tenemos, porque pues no sé si de pronto nos estemos tal vez como alargando mucho. ¿Cuántas Sí, pero tienen? porque Uy, 18. fueron, sí, pero, o sea, Y está la portada, la última que dice, pues gracias, y esta. Entonces, pues tratamos de resumirlo mucho, pero no sabemos. Yo les Pues sugiero, aquí, sí. no, ¿qué profe? Digamos. No, que les sugiero tratar de resumirlo. Tratar no, resumirlo a máximo 10 diapositivas más las dos que mencionan, o sea, que queden 12, ¿cierto? Ok. Eh, Al responder la pregunta, les va a ser más fácil resumir porque ya todo lo que mencionen lo van a mencionar es para justificar esa respuesta, ¿cierto? O sea que digamos aquí, al responder la pregunta, ya esta parte del concepto del trato justo está, pues se respondió, porque Sí, el concepto de Truman era como que pues ellos los ayudaban a que, pues a que no fueran subdesarrollados, pero en realidad no, pues no sé yo. exacto. Entonces ustedes ya las diapositivas que meten es, bueno, argumentos o ideas que menciona el autor que muestren que esa idea de ayuda no funciona. ¿Por qué no? Y poner ejemplos de lo que diga el autor respecto a por qué no funciona. Ok. Fíjate, por ejemplo, aquí habría que ser más concretos, o sea, ustedes pueden unir cosas. Entre la anterior y esta está la idea de ayuda, ¿cierto? Decir qué pasa con esa ayuda orientada al crecimiento económico, ¿cierto? Por ejemplo, mencionar que se genera ayuda para generar un crecimiento económico, pero que no es distribuido equitativamente, por decir algo. Ok. Sí.
Aquí, claro, yo siento que ustedes ahí van mencionando ideas, pero están muy sueltas. Sería que un criterio para organizar sea que cuando vayan a poner frases sean frases completas. O sea, el discurso de Michel Foucault, ¿qué? O sea, que si lo van a mencionar, sea para explicar una idea que contribuya a su vez a explicar la respuesta que ya dieron a la pregunta, ¿sí? Ok. Ahí. Pues esta, pues, yo creo que sí me pareció muy importante porque mencionas Es, que las 6 etapas del desarrollo, ujú. pero no entendí en el libro si esas sí eran las 6 etapas del desarrollo. Sí, Porque pero, dice que sí, esto es que de acuerdo con Iván Illich, sí. creo que Fíjense que ahí, de hecho, les está dando una pista que también responde lo que planteamos, ¿cierto? Les está diciendo que al que antes llamaban bárbaros los entre comillas, civilizados, ahora los desarrollados los llaman subdesarrollados, ¿cierto? Es decir, ya no nos dicen bárbaros, sino subdesarrollados, pero igual ahí hay un ejercicio de dominación, de menosprecio hacia lo que nosotros somos. Fíjense, por ejemplo, que esta parte del mundo, o sea, cuando van a utilizar los mapamundis, pueden resumirlo en una sola diapositiva en la que hagan referencia al mapamundi y que se van a mencionar a Timothy Mitchell. Por ejemplo, pueden conectarlo con el orientalismo, porque ayuda también, digamos, mirar conjuntos de autores que ayuden a defender una misma idea. En este caso, cómo se ha distribuido, digamos, distribuido esa torta, digamos, del planeta Tierra. Por ejemplo, miren, ustedes pueden utilizar Chandra Mohanty, Foucault, ¿cierto? Están hablando de un tema similar y está también relacionado con ese tema de cómo nombrarlo. O sea, ¿qué discurso desde el punto de vista de Foucault hay detrás de la idea del subdesarrollado, ¿cierto? Y si van a mencionar el tema de las mujeres, mencionar específicamente qué de ellas sí lo van a mencionar. porque más adelante tengo la parte en la que dice que, pues que las mujeres fueron ignoradas, pues para intervenir en cuanto a decisiones del desarrollo y todo eso. Exacto, entonces si ves que, por ejemplo, si van a hablar de las mujeres, pues sería una sola diapositiva en la que unan todo lo referido a las mujeres, pero no, es decir, las diapositivas no sean un recuento de todos los temas que menciona el autor, sino que sea algunas 2 o 3 ideas que ayuden a soportar esa respuesta que le da el autor a su pregunta, ¿sí me explico? Sí, profe. Aquí fíjense de nuevo, el africanismo ya lo habían tocado, no habría que volverlo a tocar. Aquí fíjense, ya es otro tema distinto y es cómo puede contribuir la etnografía a ver otras posibilidades, ¿cierto? Ahí ya, incluso esto ya puede ser acercándose más hacia el cierre, ¿sigue? Esto ya, digamos, esto ya está implícito en lo que se ha discutido antes. La deconstrucción ya tiene que ver más como hablar del método que está utilizando el autor, ¿cierto? También ahí pueden combinarlo con la referencia a Foucault. Sí, aquí también esto ya está implícito en otra. Esta, por ejemplo, pueden usarla mezclándola con la referencia a la etnografía. Como les decía, ya cuando se está planteando al final la idea de buscar otras posibilidades. Fíjense que ya, o sea, ya hay otras ideas que
sí están en el texto, pero que no se vuelven fundamentales para explicar lo central. Yo diría que esta, por ejemplo, no nos está explicando algo central del texto. Está todo bien, yo creo que podría obviarse. Sí, sí, es más como de que compacten con una mayor síntesis lo central del texto, pero ya tienen mucho terreno ganado, o sea, ya leyeron todo el texto, ¿cierto? Tienen, o sea, es más fácil sintetizar que generar nuevo material, ¿sí? Ah, listo, profe. Listo, profe. Pues van por buen camino, chicas. Bueno, profe, muchas gracias. No, con mucho gusto. Entonces seguramente les va a ir muy bien. Nos vemos Esperemos dentro que de sí. 8. Sí, no, seguramente sí. Como yo le digo a todos, mire, siempre en este espacio de tutoría es como un fogueo. Entonces les ayuda a que en la siguiente pues tiene que ir mucho mejor. Tranquilas, con confianza. Recuerden, si se les da nervios, respirar y apretar los pies. Bueno, pero con el micrófono apagado. Sí, buen punto. Bueno, profe, muchísimas gracias. A ustedes, cuídense mucho. Listo, profe. Muchas Chao, gracias. gracias. Que esté muy bien. Gracias, lo mismo. Chao, chao.